Majin Buu finalmente había sido traído de vuelta y con él las posibilidades de cumplir el plan final eran prácticamente un hecho. Si bien Majin Buu no era alguien consciente ni racional, la superioridad de Freezer hacía que le tuviera cierto respeto. Bibidi y Babidi preguntarían qué era lo que procedía, pues Majin Buu no era alguien a quien pudieran enseñarle pasos tan coordinados como los de la fusión. Freezer diría que no era necesario, pues ellos tampoco los hacían. Lo único que necesitaban del monstruo era completa resignación y aceptación a unirse a su fusión, pues de haber dudas esta sería incompatible. Esto no era un problema, pues como habían visto este estaba completamente sometido ante Freezer, comprendiendo quizá seguir sus indicaciones era lo mejor que podía hacer. Ante este escenario la fusión daría paso uniendo a Majin Buu a Freezer y consiguiendo la fusión más perfecta jamás creada por seres mortales o divinos. El nombre Ata Bestia Cósmica sería ahora Cellbuzzer. Cellbuzzer era una locura total. No era solo poder más allá de la comprensión, dejando atrás a transformaciones como el Super Saiyajin 7 en su forma completa. Era una unión perfecta en todo sentido, pues su cuerpo era perfectamente armónico entre todas las partes que lo conformaban. Su piel era blanca como la de Freezer, poseía rasgos muy característicos de Cell y era poseedor de un cuerpo pequeño y aparentemente inofensivo que no tenía nada que ver con su infernal poder. Este diría que era increíble. Muchísimo mejor de lo que podría haber esperado, pues poseía en su interior absolutamente todos los poderes y habilidades de sus integrantes en perfecta armonía. Era una fusión totalmente perfecta. Aún así, faltaba un último paso. La batalla de Goku y Vegeta se estaría desarrollando, en la que Ali finalmente entraría en razón, comprendiendo que ellos no eran el principal problema, sino elementos enviados para solucionarlo. Esta sabía todo lo que estaba pasando en su dimensión, notando la cantidad de cosas extrañas que habían pasado. Siendo superada ya por el Super Saiyajin 8, esta admitiría el haberse equivocado por completo. Les explicaría a estos que habían llegado otras presencias a su dimensión, habían utilizado rituales y magia muy oscura, pero ya se habían ido, o por lo menos ya no sentía sus poderes. Goku y Vegeta se lamentarían profundamente, pues esto significaba que su cometido había sido efectivo y Up ya no estaría con ellos. Masama sería uno de los primeros en enterarse de la inminente catástrofe que se les venía encima. De un momento a otro, tanto Freezer como Cell ya no eran parte del otro mundo. De hecho, ni siquiera estaban catalogados como muertos. Bardock le preguntaría cómo era posible tal cosa, si nadie había pedido revivirlos con nada. En Masama le contestaría que quizá el plan que tenían de fusionarse no era solo para buscar poder, sino además, quedar completamente exentos del otro mundo. El robar a Up de la Tierra y seguramente era para extraer el alma de Majin Buu. Con ello, al fusionarse, el ser resultante al poseer a alguien vivo, automáticamente se vuelve un mortal nuevamente, aunque la mayoría de sus partes estén muertas. En Masama le pediría a Bardock que por favor le comunicara esos problemas a Goku, debido a que si no tomaban cartas en el asunto esto sería incluso peor que el caos hecho por Kaarak. Por otra parte, un Goku completamente deprimido por la culpa, entendería que aquel guerrero que él tanto quiso, que conoció y entrenó para ser uno de los más poderosos protectores de la Tierra, y más aún, de sus mejores amigos, ya no existía. Era imposible traerlo de vuelta debido a que su alma ahora era de Majin Buu nuevamente. Ali les diría que aunque sonara cruel, era imposible que ella los ayudara debido a que era la protectora de la dimensión Amazon. Vegeta le reprocharía eso, diciendo que ellos no venían con la intención de pelear y que la que los atacó sin sentido era ella. Si hubiese escuchado quizás se habría salvado la vida de ese mocoso. Goku le diría a Vegeta que no dijera esas cosas, ya que con tanto caos, era fácil pensar que los que lo causaban eran ellos. Esta vez gracias a esa nueva transformación llegarían más rápido a la dimensión neutra, por lo que era mejor ir y detener a esos sujetos. Mientras tanto, Cellbuzzer ya presente se sorprendería increíblemente de su poder. Este diría que aunque esperaba ser poderoso, no sabía que su potencial sería tan increíble como el de esa fusión. Bibidi y Babidi le diría que era hora entonces de cumplir su parte del trato. Cellbuzzer les diría que lo había olvidado, así que se lo recordaran. El plan era asesinar de una vez por todas a Goku, y luego otorgarle el poder del otro mundo y de los 5 infiernos a ellos. De esa forma sabrían cuáles eran los secretos de dicho lugar. Cellbuzzer les respondería que primero probaría sus poderes, para ver si todo estaba bajo control. De esa manera viajando hacia su primera dimensión como Cellbuzzer. La dimensión Omega. Luego de un largo viaje, Cellbuzzer llegaría a la dimensión Omega.
La dimensión Omega era conocida también como la dimensión del tiempo. En esta dimensión el tiempo no transcurría para nada mientras se encontraran cerca del núcleo de esta. Mientras más lejos del núcleo, más rápido transcurría el tiempo. Sin embargo, el tiempo en toda esa dimensión transcurría increíblemente lento, por lo que todo ser viviente que habitara allí era virtualmente inmortal. Eso hasta la llegada de Celbucer, quien diría que ese lugar era perfecto para entrenar un par de cosas que quería dominar primero. Bibidi y Babidi, quienes le habían comentado de dicho lugar, se encargarían de experimentar con dicha dimensión. En la dimensión Omega, Celbucer comenzaría a entrenar sus capacidades. Aunque era infinitamente poderoso, aún tenía la necesidad de romper la palabra infinidad con sus poderes. Es así como luego de meditar por algunas horas, que en realidad se traducirían como días y semanas cerca del núcleo, este se levantaría comenzando a desatar un ki tan feroz e inimaginable, que comenzaría a agrietar la dimensión entera. En un lugar increíblemente alejado a cientos de miles de años luz, Goku y Vegeta serían abrumados por dicho poder. Resulta ser que la habitación del tiempo era un portal físico entre la dimensión neutra y la dimensión Omega. Es por ello que, aunque muy alejados, el poder de Celbucer podía sentirse. Solo el sentir su poder era como recibir un golpe muy fuerte en el pecho. Tanto Goku, Vegeta y Bardock no tendrían ni la más mínima palabra que decir. Primero se preguntarían de quién era semejante bestialidad de poder, pero luego diría que cómo era posible que alguien estuviera en ese lugar tan desolado. El solo impacto del poder de Celbucer destruiría la puerta de la habitación de tiempo. Goku diría que era obvio que ese poder era el de Celbucer. No sabía muy bien cómo, pero estaba en algún lugar de esa dimensión entrenando al igual que ellos. Su poder era más allá de lo comprensible. De hecho, era que de una vez por todas habían aceptado que ese enemigo era muy superior. Vegeta furioso diría que él iría en busca de ese insecto para hacerlo morder el polvo. Goku lo detendría diciendo que él sabía mejor que nadie que ahora no eran rivales para semejante monstruo. Era increíble, pero había que buscar otra manera de poder hacerle frente. Celbucer, por su parte, había perfeccionado a la perfección su primera forma para hacerla lo más estable posible. Este entendería que el miserable de Goku no dejaría de entrenar, haciendo que su existencia fuera un riesgo. Sin embargo, ahora estaba más que preparado para eliminarlo y destruir el multiverso por completo. La terrible pesadilla estaba por comenzar, con Celbucer dirigiéndose a la dimensión neutra, y más específicamente a la Tierra. Todo ello mientras Goku y Vegeta aún no estaban. Celbucer ya estaba en la dimensión neutral. Al entrar, el masivo ki de la fusión comenzaría a causar estragos por todas partes. Gohan, Goten, Trunks y el resto de múltiples guerreros en la Tierra sentirían la aterradora presencia de esa hórrida amenaza. Temblorosos, desconsolados y aterrorizados, todos comenzarían a cuestionarse si había sido buena idea el unirse a esa batalla. No obstante, ya era tarde, y todos tenían que hacer fuerza para detener a ese sujeto lo más que se pudiera hasta la llegada de Goku y Vegeta. Sin embargo, ambos ya habían tardado demasiado, comenzando a dudar si cumplirían el objetivo o se habían perdido en el infierno. Con una velocidad descomunal, Celbucer llegaría en pocos instantes a la Tierra. La presencia de la aparentemente invencible fusión haría temblar la Tierra entera. Este se percataría de múltiples presencias dentro del planeta dirigiéndose en un instante a donde estaban estos. Ante ellos, Celbucer diría que solo les haría una sola pregunta, y que solo lo haría una vez. Que tomaran en cuenta que de igual forma absolutamente todos iban a morir, pero el que respondieran rápido o no, determinaría que tanto sufrirían antes de que el dulce regalo de la muerte lo abrazara para siempre. ¿Dónde estaba Goku? En un silencio abrumador, solo se escucharían las oraciones y lamentos de muchos de quienes estaban en la Tierra. Celbucer diría que entonces comenzaría un terrorífico juego. Por cada persona que preguntara y no obtuviera respuesta, mandaría al infierno a cada uno de maneras grotescas y sanguinolentas. Tanto, que sentirían cada fibra de su cuerpo suplicando morir. La matanza había comenzado, en donde tanto Gohan, Goten, Trunks y los demás guerreros de la Tierra no podrían soportar los desgarradores gritos de dolor de las víctimas. Gohan avanzarían lentamente, diciendo que era muy cobarde lo que habían hecho. Romper las reglas de la vida y la muerte era algo imperdonable y sea como sea ellos lo detendrían. Celbucer reconocería al hijo de Goku, atrayéndolo a sí mismo con solo mover un dedo. Este le preguntaría que sea como sea moriría, pero si le decía dónde estaba su padre, seguramente no lo haría sufrir demasiado.
Gohan, como es obvio, jamás le responderían, en lo que Cell atravesaría su estómago con solo su cola. Cell le diría que por parte de Cell, este aún no le perdonaba en lo más mínimo lo de hacía unos años, y que había esperado vengarse durante todo este tiempo. En ello, Goten transformado en Super Saiyajin 6 golpearía a Cell en el rostro, prácticamente sin tener efecto. Sin embargo, sería suficiente para que este soltase a Gohan. Cell con una sonrisa, le diría que para ser un Saiyajin terrícola su poder había aumentado mucho. Pero aún así era una simple alimaña. Estos le darían una de las semillas del ermitaño a Gohan, en lo que todos comenzarían a atacar a Cell. Gracias al nuevo efecto que tenía la teletransportación, Goku comenzaría a sentir pequeños chispazos de poder en la Tierra, mencionándole a Vegeta que ya estaban sobre la hora. Cell había llegado. Vegeta le diría de Goku que en ese caso se apresuraran. ¿A dónde diablos debían ir?